Solamente recordaros una cosa que es importante que la tengamos en la mente, y es cuál es el tema, cuál es la temática de Colosenses. ¿Cuál es la temática de Colosenses? La temática es: Cristo es el todo y en todos. Así que el tema central de Colosenses, como yo ya he ido repitiendo una y otra vez, es la supremacía, la suficiencia total de Cristo para la salvación. Teniendo a Cristo no necesitamos absolutamente nada más. Cristo es el todo. Cristo es suficiente para la salvación. No seamos como los falsos maestros que buscaban a Dios, ¿verdad? Dice, pero en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Buscaban el conocimiento superior para alcanzar la salvación, pero en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Adoraban a los ángeles pensando que podrían ayudarlos a alcanzar la salvación, pero Pablo declaró que los creyentes estamos completos en Cristo. No necesitamos ninguna otra ayuda, ningún ayudante, ni santos, ni ángeles, ni nada. Cristo. Teniendo a Cristo, hermanos y hermanas, lo tenemos absolutamente todo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Y para situarnos en el contexto voy a leer a partir del versículo capítulo 2, versículo 16. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto ya lo comenté, ya lo expuse el mes pasado, y aquí se está refiriendo al legalismo. ¿Os acordáis que los falsos maestros intentaban introducir en la Iglesia, sobre todo los judaizantes, todo lo que tenía que ver con la doctrina judaica? Absteneos de comer alimentos, ciertos alimentos considerados como animales impuros. Después también vimos que tenían que guardar días solemnes, el día de reposo, etcétera, etcétera. Entonces esta mañana vamos a ver, y voy a hablar acerca del misticismo, porque los tres problemas o los tres peligros que querían introducir en la iglesia de Colosas eran el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Pero bueno, sigo leyendo. A partir del 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas ellas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bien, me voy a basar únicamente en los dos versículos siguientes, el 18 y el 19, que son los que nos hablan acerca del misticismo. El 18 y el 19. Nadie os prive, dice el 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí lo que vemos son unas advertencias en contra del culto
los ángeles. ¿Por qué corrían peligro los creyentes de Colosas? Porque lo que se pretendía era que los creyentes desviaran su vista de la bendita persona del Señor Jesucristo y la pusieran sobre ángeles. Ahora, ¿qué es el misticismo? El misticismo es la búsqueda de una vida religiosa más profunda por medio de experiencias personales. En esencia, lo que hace el misticismo es que rechaza la verdad revelada de Dios, es decir, la Biblia, como la fuente principal para conocer a Dios y mantener una correcta relación con Él. Y pone en su lugar las experiencias subjetivas del individuo, como son visiones, sueños, señales, etc. Es decir, que ellos se basaban en visiones y en sueños para poder adorar a los ángeles. Nadie os prive de vuestro premio. Literalmente significa nadie os descalifique. Continúa diciendo Pablo, afectando humildad, es decir, fingiendo humildad, deleitándose en la humildad y también deleitándose en el culto a los ángeles. Nos dice el texto entremetiéndose, es decir, entremetiéndose de lo que no ha visto, es decir, haciendo alarde u ostentación de aquello que aparentemente han visto, pero que no han visto. Y después dice, vanamente hinchado por su propia mente, es decir, que la mente del falso maestro era una mente pecaminosa que los ha llenado de arrogancia. Entonces, en palabras actuales, el versículo podría quedar así: nadie os descalifique fingiendo humildad y culto, adoración a los ángeles, haciendo alarde, ostentación de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Es muy interesante que el apóstol Pablo apela 4 veces a los colosenses, a los creyentes, a no dejarse engañar por los falsos maestros. En el versículo 4 del capítulo 2, ya les dijo, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En el versículo 16 les dice, por tanto, nadie os juzgue o nadie os condene o nadie os engañe. Nadie os juzgue o nadie os engañe en comida, en bebida, etcétera, etcétera. Y ahora en este versículo que acabo de leer, que es el 18, nos dice, nadie, absolutamente nadie, os descalifique. 4 veces, como digo, que el apóstol Pablo apela a los colosenses para no dejarse engañar. Ahora, Pablo trata un tema, el tema más problemático, ¿verdad?, que es el culto a los ángeles, porque esta era una de las características de los falsos maestros, de los herejes. ¿Qué hacían los falsos maestros? Estaban descalificando a los creyentes porque no experimentaban el mismo tipo de experiencia religiosa que ellos decían tener. Es decir, que lo que le estaban diciendo los falsos maestros a los creyentes es, vosotros necesitáis algo más que el simple cristianismo. Vosotros necesitáis algo más que solo a Cristo. Algo más profundo y más espiritual. ¿Necesitamos nosotros algo más que Cristo? Cristo es preeminente, Cristo es suficiente, Cristo es el todo para nosotros. Dice la palabra de Dios, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, hermanas, amigos, debajo del cielo no hay absolutamente nadie que pueda salvarnos, salvo el Señor Jesucristo.
Él fue quien entregó su vida en favor de los pecadores. Él fue quien cargó el pecado. Él fue quien murió en una cruz por amor a nosotros. Cristo es suficiente. No necesitamos absolutamente ningún santo, y voy a tratar de ser pero que muy respetuoso. Yo he sido católico y mi esposa también apostólico y romano durante 30 años. Y voy a intentar, como digo, ser muy respetuoso, pero lo que no voy a hacer es enmudecer, callar ante la mentira. Dios no me lo permite. Y me voy a basar única y exclusivamente en su palabra. ¿Por qué digo esto? Bueno, más adelante lo veremos. Pero insisto, es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo. Ahora bien, lo sorprendente de esta actitud de los falsos maestros es que a la vez se constituían en jueces de los demás. ¿Por qué? Porque se sentían superiores a ellos. Dice Pablo que ellos afectaban humildad, fingían humildad, se deleitaban en humildad y culto a los ángeles. ¿Os imagináis deleitarnos en humildad? Que una persona humilde se deleite en sí porque es humilde. Ahí lo que está haciendo es ensalzando el ego. Alguien dijo: soy muy consciente de ser la persona más humilde que existe. Soy muy consciente de ser la persona más humilde que existe. Hermanos, me río porque es que es para reírse, ¿no? Ahí lo que ves es que es el ego lo que sale, y el ego te hace decir, madre mía, precisamente lo que no eres. Lo que no eres. La humildad sincera, la humildad genuina, la humildad verdadera, hermanos, es maravillosa. La Biblia, ¿sabéis cómo describe la humildad? Como mansedumbre, humillación y la ausencia del ego. Esa es la verdadera humildad. Sin embargo, esta gente se jactaban, se vanagloriaban de su humildad, de su falsa humildad. ¿Sabéis qué es lo que tenían estos falsos maestros? Una máscara, una careta que cubría una soberbia incurable. La humildad de los falsos maestros es una humildad de apariencia exterior. Es una humildad de fachada. Seguramente que tenéis en vuestra mente ahora ciertos personajes también bíblicos que aparentaban ser humildes, pero interiormente tenían el ego muy subido. Me estoy refiriendo a los escribas y a los fariseos. En Mateo 23 leemos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Son palabras muy fuertes, pero ¿sabéis quién dijo estas palabras? Aquel que escudriña los corazones. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien conoce los corazones. Nosotros no conocemos. Podemos vivir dos estilos de vida. La vida dominical, la vida del domingo y la vida entre semana. Pero a Cristo, a Dios, no lo vamos a engañar, puesto que Él, insisto, como dice su palabra en Romanos 8:27, Él, Cristo, es quien escudriña los corazones.
Los fariseos eran hipócritas, los falsos maestros eran hipócritas. Así eran precisamente los falsos maestros del siglo I y así también se visten los falsos maestros en la actualidad. Se presentan como personas muy humildes, muy espirituales, pero en realidad, como dice Pablo en Hechos 20 a 29, son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aparentan lo que no son, pero Dios acaba manifestando el tipo de personas que son. Ahora bien, los falsos maestros padecían de un problema mucho más serio que la falsa humildad, y es que también se deleitaban, como hemos leído, en el culto, en la adoración a los ángeles. La adoración a los ángeles es una herejía. ¿Qué es una herejía? El término herejía se usa para señalar una desviación doctrinal o una enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas vitales e innegociables que enseña la Biblia. Eso es una herejía. Desviación doctrinal o enseñanza errónea, que contradice verdades cristianas vitales, fundamentales, esenciales y que son innegociables. Ahora, la adoración a los ángeles, según he leído, era una herejía, una falsa enseñanza que se había extendido como una plaga, como una peste en la región de Frigia durante siglos. Frigia, lo que es ahora la actual Turquía, es donde estaba Colosas. Pues Frigia es donde estaba, como digo, la ciudad de Colosas, la ciudad también de la Odisea, Hierápolis, etcétera, etcétera. Bien, pues en el siglo IV, en el año 363, se celebró un sínodo, un concilio eclesiástico en la Odisea. La Odisea estaba aproximadamente a 16 kilómetros de Colosas. Y el concilio declaró, refiriéndose al tema de los ángeles, lo siguiente: le es pecado a un cristiano abandonar la iglesia de Dios y apartarse para invocar a los ángeles. Es decir, siglo IV, el concilio llegó a esta conclusión, que un cristiano que se separaba de la iglesia católica y rendía culto, adoración a los ángeles, eso era pecado. Y había un ángel que era muy adorado, tanto en Frigia como en Egipto, y era el arcángel Miguel. ¿Cuántos arcángeles vemos en la palabra de Dios? Que sepamos dos, ¿no? El arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Sin embargo, dentro de la Iglesia Católica, bueno, pues hay muchos más arcángeles. Había también uno que se llamaba el arcángel Rafael. Lo podéis ver en el libro de Tobías. Es un libro apócrifo, es decir, que no está reconocido como inspirado por el Espíritu Santo. Pero, como digo, era muy adorado. Y dice que su culto duró por siglos, hasta el año 739. No, su culto dura en los días actuales. El culto al ángel Miguel y a otros ángeles está también ocurriendo en la actualidad, en el siglo XXI. Y había una oración, aquellos que querían acercarse a San Miguel para solicitar su intervención divina, y la oración era esta: Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la adversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Bien, al arcángel San Miguel se le atribuyen sanidades milagrosas y una victoria sobre los sarracenos. Los sarracenos eran unas tribus árabes de características belicosas.
Y entonces, ¿alguien conoce el catecismo católico? Ángel, tú lo has estudiado, ¿no? En tus tiempos. Nosotros sí, mi esposa y yo podemos decir que a la edad de 12, 13 años teníamos este libro, es de aquella época, y a través de este libro pues nos instruyeron en lo que era la religión. Y recordad que estamos hablando de las oraciones a los ángeles. Bien, hay una oración. Esta diréis, bueno, pero esto, total, esto es lo que entonces se oraba o se rezaba en el contexto católico a los niños. Sí, a los niños, y parece que sea algo que no, vamos, que no tiene la menor importancia. Pero por supuesto que la tiene. Mirad lo que decía la oración de la guarda y que teníamos que aprenderla de memoria. Teníamos que memorizarla y después recitarla. Y dice, Ángel, yo casi me acuerdo de memoria, Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y después nosotros decíamos, si me desampara, ¿qué será de mí? Ruega a Dios por mí, algo así. Pero esta dice, Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. ¿Qué parece esto algo inocente? ¿A quién se le está dando la gloria? Al ángel. No sabemos a qué ángel, pero un ángel. Hermanos, no me dejes solo, no. La promesa de Cristo dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es el que está en nosotros por siempre. Cristo es el que nos acompaña, Cristo es el que nos defiende, Cristo es el que pone su consuelo en nuestros corazones. Pero los falsos maestros estaban intentando inculcar en la iglesia de Colosas una doctrina diabólica para que los creyentes no mirasen a Cristo, no pusieran su fe en Cristo. Hermanos, yo he dicho, quiero ser muy respetuoso, pero no puedo callarme. Si no, tendría que rendir cuentas a Dios. ¿Quién ha muerto por la humanidad? ¿Quién? Venga, no tengáis miedo. ¿Quién ha muerto por nosotros? ¿Seguro? Seguro. Muy bien. ¿La Virgen María ha muerto por nosotros? No. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo. ¿La Virgen María intercede por nosotros? No. Nosotros creemos que no, y es que es no. Pero hermanos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Y ya que soy todo vuestro o toda vuestra, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Esto es una herejía. Hay una desviación de la doctrina fundamental. Es una herejía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María. Dicen, los protestantes, los evangélicos, no creen en la Virgen. ¿Perdón? Nosotros creemos en la Virgen. Creemos firmemente en la Virgen. Porque la Virgen fue elegida por Dios para que pudiese tener a Cristo. Claro que creemos. Lo que no podemos aceptar bajo ningún concepto es tenerla como mediadora nuestra e intercesora nuestra. Quien está a la diestra del Padre es Cristo.
Quien está intercediendo por nosotros es el Señor Jesucristo. A Él tenemos que honrar, a Él tenemos que exaltar y a Él tenemos que glorificar. La Biblia, hermanos, prohíbe la adoración a los ángeles. Escrito está, le dijo Jesús a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Yo tengo una familia que es tremendamente creyente a las vírgenes. Yo respeto, como he dicho. Pero no lo puedo aceptar. Y por supuesto que amo a mi familia y oro por mi familia. Pero Dios prohíbe la adoración a aquello que no sea su Hijo. Muchas veces escucho que se le dan las gracias a la madre naturaleza. La madre naturaleza. ¿Quién es la madre naturaleza? La naturaleza la vemos porque ha sido creación de Dios. Pero mi madre, no tengo madres. Al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Y qué les dijo el Señor? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la verdad, esa es la realidad. No nos dejemos engañar. Solo Cristo salva. La Biblia prohíbe la adoración de los ángeles. Apocalipsis 22, 8, 9 dice, yo, Juan, soy quien vio y oyó estas cosas. Después de verlas y oírlas, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que obedecen las palabras de este libro. Tú adora a Dios. Consiervo es siervo o esclavo en relación con aquellos otros que sirven a un mismo Señor. Y el ángel se lo dice, Pedro, no, tú y yo somos consiervos, somos siervos y esclavos. ¿De quién? Del mismo Dios a quien servimos. Es cierto, los ángeles son espíritus, no podemos verlos, pero son como nosotros, siervos y esclavos de Cristo, porque estamos a su servicio. Isaías 6. Estaban adorando a los ángeles. ¿A quién? A Dios. Así que el engaño de los falsos maestros, ¿en qué consistía? En hacer que los creyentes dejasen de servir y honrar al Señor y se ocupasen de asuntos esotéricos, de asuntos místicos, como es la práctica de rendir culto a los ángeles, de adorar a los ángeles. ¿Qué hacían con esto? Negar la verdad de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es lo que pretendían. Cristo es insuficiente. No lo honréis, no lo sirváis. Ese era el objetivo que tenían los falsos maestros con respecto a la iglesia de Colosas. Hermanos, nosotros necesitamos un mediador para acercarnos a Dios. Y ese mediador no es otro que su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como he dicho antes, Cristo está en la presencia del Padre. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Y por eso el Señor dice en Juan 14, 13, y todo lo que pidiereis al Padre
¿En el nombre de quién? En su nombre, en mi nombre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, no en el nombre de San Rafael, no en el nombre de San Miguel, no en el nombre de San Gabriel, no en el nombre de María, no en el nombre de José, el único nombre que nos dice la palabra de Dios es el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, dice que Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre no puede ser glorificado, hermanos, si nosotros nos encomendamos a otro mediador o mediadora que no sea el Señor Jesucristo. Los méritos son del Señor Jesucristo. Me estoy acelerando. No. Pero esto tenemos que tenerlo muy claro. A mí, cuando nosotros nos convertimos, por cierto, católicos, pero no nominales, católicos de misa incluso entre semana, éramos mi esposa y yo. Esa es la realidad. A mí me costó mucho, ¿sabéis el qué? Había costumbre de tener un crucifijo en la pared de la habitación. Y claro, a mí me dijeron, dice el segundo mandamiento, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni te postrarás, ni adorarás. Porque yo soy un Dios celoso. Celoso no se refiere a ese celo como lo conocemos nosotros. No, celoso es que Dios demanda exclusividad para Él. Entonces a nosotros lo que nos costó quizás más es sacar el crucifijo, la imagen, y tirarla, literalmente. Mientras estuviese allí clavada, nosotros estamos adorando a ídolos. A Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, tenemos que adorarlo desde lo más profundo de nuestro corazón y ser agradecidos, darle las gracias por todo, porque Él ocupó nuestro lugar en la cruz. ¿Qué se requiere? Arrepentimiento y fe, reconocer que somos pecadores, que hemos pecado contra Dios, y entonces le pedimos perdón al Señor y reconocemos la obra de Cristo Jesús en favor nuestra. Reconocemos que Él ocupó nuestro lugar y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Y a partir de ahí, dice la palabra de Dios, que somos nuevas criaturas. Que la vida vieja pertenece al pasado, pero ahí ya se inicia una nueva vida llena de propósito, de esperanza, una vida que tiene sentido. Hasta aquí hemos visto 4 características de los falsos maestros. Bueno, había lo de las visiones. Parece ser que la raíz del culto a los ángeles y de todo aquello tenía su origen en esas visiones, sueños o supuestas visiones y sueños. Entonces hemos visto 4 características de los falsos maestros. Una, practicaban una falsa humildad, rendían culto a los ángeles, basaban sus ideas sobre experiencias subjetivas como son sueños y visiones, que por cierto esto les daba mucha reputación espiritual a ellos. Y cuarto es que rechazaban la idea de un solo camino, un solo mediador, un solo Salvador, Jesucristo. Pero en el versículo 19 se añade una 5ª característica de la falsa espiritual, que es la peor de todas, y no asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Los falsos maestros, al pretender ir más allá de las enseñanzas de Cristo, ¿qué hicieron? Que no se sujetaron a la cabeza, no se sujetaron
a Cristo, no se aferraron, no se anclaron a Cristo Jesús. Y como sabemos, el único crecimiento espiritual es o viene como el resultado de la unión con Cristo. Juan 15, 4, 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este, dice el texto, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, separados de Cristo, nada podéis hacer. Son palabras que se entienden con muchísima claridad. Separados de Cristo no podemos hacer absolutamente nada. La verdadera espiritualidad consiste en asirnos a Cristo. Reconocer a Cristo por cabeza, nosotros formamos parte del cuerpo, Cristo es la cabeza, y entonces reconocemos a Cristo por cabeza y nos aferramos a Él, nos sujetamos a Él. Hermanos, toda nuestra esperanza, toda nuestra esperanza de salvación, de santificación, de crecimiento, de transformación a su imagen, se encuentra única y exclusivamente en Cristo. No busquemos en otro lugar. Vamos a perder el tiempo y quizás perdamos también el alma. En otras palabras, Cristo en vosotros, dice el capítulo 1, versículo 27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Cuando Cristo viene a morar en la vida del creyente, su presencia es la garantía de la dicha eterna venidera. La nueva vida y la esperanza de gloria eterna en la vida del cristiano reside en la maravillosa realidad de Cristo viviendo en él. Cristo viviendo en nosotros. Efesios 1, 13, 14 dice: en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Es esta nuestra experiencia, ¿no? Bien, pues dice a continuación: y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pone un sello en nosotros. No lo sentimos cuando lo pone, pero somos sellados por el Espíritu Santo. Ese sello es la garantía de que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y alguien está pensando, ¿así de sencillo es? ¿Confieso ser pecador, pecadora? ¿Me arrepiento de mis pecados? ¿Acudo a Cristo? ¿Lo reconozco, lo acepto como Señor y Salvador de mi vida? ¿Y ya está? ¿Y las obras? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué más? Y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no tenemos que hacer obras. No, para la salvación no. Las obras que llevamos a cabo son la consecuencia o el resultado de nuestra conversión. Es el resultado, es que de forma inmediata, cuando tú realmente das este paso y eres un cristiano genuino, esto te va a llevar a que realices obras, pero va a ser algo natural.
que va a surgir de ti, va a salir de ti. Pero tú ya eres salvo, ya eres salva. Entonces me puedo dedicar a lo que quiera. No, la perseverancia es una de las características del creyente. El que persevera hasta el fin ese será salvo. La perseverancia, perseverar en Cristo, independientemente de cuáles sean las situaciones por las que estemos atravesando, sean favorables o sean desfavorables. El creyente tiene que perseverar. Hermanos, hermanas, amigos, finalizo con estas palabras. Bueno, pero no hay más versículos, sí. Hoy he hablado del misticismo, del ascetismo hablaremos la próxima vez. Concluyo con estas palabras, que las he repetido muchas veces. La vida cristiana es Cristo. Cristo tiene la preeminencia absolutamente en todo. Recordemos, Cristo es suficiente para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Volviendo a este libro es del año 60-62, como digo. Desconozco si han habido cambios en la Iglesia Católica, no lo sé. Pero yo, hermanos, bueno, doy gracias a Dios porque no soy merecedor de su perdón. Yo escuché en la tele que el Papa había dicho que ahora ya no existía el limbo. Ya no existe el limbo, bueno, ¿sabéis? Y en el infierno ya no creen. ¿Sabéis qué es el limbo? ¿Habéis escuchado alguna vez del limbo? ¿No? ¿Tú te acuerdas? Yo no he sentido decir, pero no sé qué era el limbo. El limbo es, el limbo era un lugar que no se sabe dónde estaba situado. Y al limbo iban los niños que nacían sin haber sido bautizados. Entonces ya tenían un lugar y allí iban todos los niños que no estaban bautizados. Ese es el limbo. Claro, ¿qué pasa? Que con el tiempo se dan cuenta de los errores, algunos los cambian y otros no los cambian. Bueno, pero el cementerio Y también separado, el cementerio exacto. Para enterrar a los niños, tenían un lugar específico dentro del cementerio donde enterraban a estos niños que no estaban bautizados. Y era el limbo. Después está el purgatorio. En el purgatorio pasas un tiempo que allí purgas pecados y sales. Dice la palabra de Dios, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay más opciones. Por eso, hermanos, hermanas y amigos, hoy es tiempo de gracia, mañana no lo sabemos, incluso ni hoy. No dejes para mañana algo sumamente esencial como es la conversión de tu alma. Bueno, vosotros tenéis la verdad. No, la verdad es Cristo. Entonces, si yo tengo a Cristo, tengo la verdad. Pero la verdad es Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. No hay más. Ahora, a mí a veces me han dicho, bueno, la Biblia es un libro escrito para aquellos tiempos. La Biblia permanece para siempre. Esa es una de las promesas que vemos precisamente. La Biblia permanece para siempre. No hay libro más leído y libro más editado y libro más perseguido que la palabra de Dios, que la Biblia. Que el Señor os bendiga.